Si eres hechicera, mueres. Si haces ofrenda a otro Elohim, mueres. Si matas a un hebreo, mueres. Pero si matas a una mujer, no. Solamente si está embarazada. Hoy analizamos las curiosas leyes de Moisés en nuestro resumen de la Biblia, episodio 23. El capítulo 18 arranca con el protagonismo de Yetro, que habíamos dejado suspendido allá por el capítulo 4, cuando Moisés decidió irse para Egipto a echarle una mano a los suyos. Recordaremos que era el suegro de Moisés y sacerdote de Madián. Enterado en este punto de la historia de las proezas de su yerno, cogió a Séfora y a sus dos hijos y fue al encuentro de Moisés. En esencia es un fragmento sacerdotal que se esfuerza por reiterar la grandeza de Yahvé mediante la sumisión de Yetro. De acuerdo con la historia, debemos suponer que Yetro era sacerdote en Madián de un Elohim que no se nombra, y a partir de este encuentro, en el que Moisés le informa de primera mano de los milagrosos acontecimientos que ha vivido, reconoce la preeminencia de Yahvé sobre su Elohim anterior y empieza a ofrecerle sacrificios y rituales. Éxodo 18:11. Ahora reconozco que Yahvé es más grande que todos los Elohim. Una vez más podemos observar aquí los recuerdos del politeísmo de esta tradición bíblica, en la que iremos viendo evolucionar a Yahvé, primero presentado como uno más entre los Elohim, concretamente el Elohim de la familia de Abraham, para ir consolidándose poco a poco como el Elohim más poderoso del panteón a través de las hazañas que conquista junto a su pueblo elegido. Aquí ya vemos cómo va evolucionando un poquito, para finalizar eclipsando a los demás Elohim, relegándolos a un recuerdo supersticioso, destruyendo su rastro y su memoria y adquiriendo al cabo los atributos de un dios propio del monoteísmo. Pero de momento el autor pone en boca de Yetro que Yahvé es más grande que los demás Elohim. Podríamos interpretar una contradicción argumental en este hecho, pues el texto dice que Yetro fue con Séfora y sus dos hijos al encuentro de Moisés, pero sabemos de Éxodo 4 que Moisés fue para Egipto con el encargo de Yahvé junto a Séfora y sus hijos, y con la bendición de Yetro, que le dijo: ve en paz. Es decir, pudiera parecer que Moisés va a Egipto con su familia, se desarrollan los acontecimientos milagrosos, escapan al desierto, separa las aguas, hace caer maná del cielo y en ningún momento se desprende de su familia. De hecho, el texto no alude a ello. Sin embargo, Yetro viene ahora a su encuentro, suponemos que desde Madián, con Séfora y sus dos hijos. ¿En qué momento se separó Moisés de su familia? El texto no lo dice. Para aliviar la posible contradicción de este capítulo, aquí se dice lo siguiente, en los versículos 2 y 3. Aludo a ello porque me lo han preguntado y sí parece una contradicción, pero bueno, hay una pequeña salvedad. Bueno, una pequeña escapatoria. Dice Éxodo 18, 2, 3. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. Esa yusta puesta. La clave de lectura está ahí, después que él la envió. Parece que en algún momento Moisés envía a Séfora y a sus hijos a reunirse con Yetro y después Yetro los toma y se va al encuentro de Moisés en el desierto, enterado de las prodigiosas hazañas de su yerno. No lo sabemos. También podríamos interpretar que en un momento previo de lucha con los egipcios, Moisés prefirió enviar a su familia a Madián, lejos del peligro. Es también razonable. Pero bueno, sigue siendo una interpretación imaginativa y forzada a la que nos somete el descuido del autor, que no lo explica. Debemos reconocer, pues, una redacción poco clara
que nos hace pensar en una contradicción argumental y nos obliga a hacer el esfuerzo como lectores para encajar con coherencia los hechos narrados que el autor no supo describir con claridad. Esto le pasa muchas veces. Pero bueno, esta no es de las más graves. Hay un resquicio por donde puede escapar. Quizá este fragmento se introdujera en el cuerpo principal de la historia en un momento tardío, y de ahí la dificultad de armonizar todos los detalles. Hay más. De hecho, el fragmento aprovecha para informarnos ahora, a destiempo, de que los hijos de Moisés eran concretamente Gersón y Eliezer, y darnos una etimología simbólica de sus nombres, como es habitual en estos personajes legendarios. A Gersón, forastero en tierra ajena o tierra extraña, lo conocíamos de Éxodo 2, pero no a Eliezer, que es la primera vez que aparece. Su nombre hace referencia al dios El, la máxima deidad del panteón cananeo, y significa algo así como Él me ayuda, es decir, el dios Él me ayuda. Resulta curioso que un hijo de Moisés tenga un nombre teofórico de otro Elohim distinto a Yahvé, y ya sabemos cómo se la gasta Yahvé para esto. Podríamos interpretar que le puso el nombre antes de recibir la revelación y que el Elohim Él era el de Séfora, el de Yetro, sacerdote de Madián, de un Elohim que nunca se cita. Podría ser. Resulta curioso, en todo caso, que este nombre lo conozcamos ahora y no en Éxodo 2, cuando se presentó a Gersón. Conviene aquí caer en la cuenta de que hay 3 Eliezer distintos en la Biblia. Este hijo de Moisés, que aparece aquí por primera vez, el mayordomo damasceno de Abraham, que aparece en Génesis 15, te acordarás, ya pasó por aquí, y el sacerdote de la genealogía de Manasés, hijo de Bequer, que aparecerá en 1 Crónicas. Que haya 3 Eliezer y sea un nombre teofórico nos ayuda a entender lo extendido que debió estar el culto al dios El en esa región, incluso entre los hebreos, entre las familias de Abraham, la de Moisés y las familias hebreas de los tiempos de 1 Crónicas. Estamos hablando de un periodo aproximado de 1000 años, más o menos todo el segundo milenio antes de nuestra era, de acuerdo con la propia cronología interna de la obra. Bueno, acerca de la jerarquía de gobierno del pueblo hebreo, la historia aprovecha la presencia de Yetro, al que se supone un sacerdote maduro y sabio, para aleccionar a Moisés en la adecuada jerarquía de gobierno que debe tener el pueblo. En esencia, Yetro le aconseja que delegue las decisiones de menor importancia en varones de su confianza, con una estructura jerárquica que optimice el gobierno de toda esa masa de gente. Recordemos que son 600.000 hombres de a pie, con sus familias. El texto hace referencia a juzgar y alude a que el pueblo acude a Moisés para consultar a Elohim y que resuelva los problemas de litigio o de interpretación de leyes. Sin embargo, se trata del gobierno, de todos los poderes, no simplemente de la judicatura. Desde la perspectiva moderna estamos acostumbrados a separar el poder judicial del poder de gobierno o incluso del poder legislativo, y también a separar el concepto religioso por completo de estos poderes. Sin embargo, no debió ser así en la antigüedad, y mucho menos para el escenario de la narración, donde el concepto moderno de religión no existe y donde ley, justicia y gobierno son una misma cosa que cae bajo la responsabilidad del sacerdote, el cual resuelve de acuerdo a su relación excepcional con la divinidad. Es decir, Moisés tiene contacto directo con Yahvé, quien resuelve en cada caso la toma de decisiones más prudente, en cualquier ámbito de la vida de la tribu. Sin embargo, esto solo es eficiente para una tribu pequeña y familiar, como la de Abraham, pero no para gobernar a 2 millones de personas. Esto es lo que el texto se esfuerza en señalar: la necesidad de establecer una jerarquía de gobierno en la cual Moisés será el líder y último eslabón de enlace con la divinidad, dedicado a seleccionar y dirigir a sus líderes y gobernadores menores
y acudir a Yahvé solamente en los casos de mayor relevancia. Así, por tanto, se justifica la necesidad de que Yahvé dicte unas leyes generales que los gobernadores de menor jerarquía puedan aplicar sin necesidad de acudir a él directamente en cada caso. Es decir, se predispone el texto para descubrir las leyes y mandamientos que todos estamos esperando, con una coherencia literaria muy sólida. Nunca más volverá a aparecer Jethro en la historia, aunque sí se hará referencia al suegro de Moisés con otros nombres, como ya comentamos en el episodio 18 de este resumen. Sirva como recordatorio, si quieres, Jethro aquí en Éxodo 2 era Reuel y Jobab será en Números y en Jueces. Este baile de nombres nos da una idea de la complejidad de las distintas capas literarias de la Biblia, cuyo análisis detallado excede los límites de este resumen. Baste con señalarlo por el momento. El suegro de Moisés tiene 3 nombres en la Biblia. Bien, el capítulo 19 es de índole sacerdotal y mitológica y sirve para dotar a las leyes con las que se gobernará el pueblo hebreo de una legitimidad divina. Sirve para dotarlas de legitimidad. En resumen, Yahvé se revela en el monte Sinaí de forma espectacular y misteriosa para comunicarle a Moisés las leyes con las que deben gobernarse. Aquí se presenta el famoso monte Sinaí en la historia, que debió corresponderse con una de las montañas de la península del Sinaí, aunque no sabemos a cuál de ellas se refiere el autor. La narración está envuelta en un halo de misterio y sucesos sobrenaturales que procuran poner distancia entre Yahvé y el pueblo hebreo, otorgando a Moisés la exclusividad de acercarse al monte y comunicarse con él. Ese enorme poder de Moisés se hace explícito cuando Yahvé amenaza con matar a cualquier otro que ponga un pie en el monte. Como vemos, es un recurso literario para explicar la etiología de las leyes y espantar de antemano cualquier conato de rechazo a lo que diga Moisés. Son las leyes divinas, se las ha transmitido Yahvé personalmente y nadie puede acercarse a corroborarlo porque será aniquilado de forma expeditiva. Es un mecanismo eficiente para aglutinar todos los poderes en una sola mano de forma incuestionable. ¿Qué duda cabe? Hemos de suponer que este mecanismo también otorgaba legitimidad al autor del texto para obrar como sacerdote ante sus lectores y gobernar sin oposición posible. Estas son las leyes divinas y no hay modo de contrastarlas. Solo yo tengo la facultad de hacerlas cumplir y créeme, porque así lo quiso Yahvé en el monte Sinaí, si no quieres morir por desobediencia. Recuerdo que cuando digo autor me refiero a un arquetipo, la persona o personas que compusieron la esencia de este texto, que muchas veces me dicen, pero ¿y quién es el autor? Bueno, me estoy refiriendo al que fuere, da igual, o a los que fueren, puede que sean varios, a un arquetipo, no una persona concreta. Bien, en este punto de la historia, el capítulo 20, Yahvé revela los famosos 10 mandamientos, por fin. Su relevancia cultural ha sido enorme, al menos si lo juzgamos desde nuestra perspectiva actual, aunque en términos literarios son unas sencillas instrucciones generales que sirven de introducción a las leyes que se van a dictar después, entonces sí de forma práctica y detallada. Que las vamos a ver. Me refiero práctica para el contexto de la narración y seguramente para el momento de su redacción también. Como veremos después, de tan prácticas no son útiles de forma intemporal. Bueno, veamos primero cuáles son los mandamientos y los traduzco y los resumo a mi manera, de una forma personal, rigurosa, pero personal. No tengas otros Elohim. No hagas ni adores imágenes. No tomes el nombre de Yahvé, tu Elohim, en vano. Guarda el día séptimo de descanso. Honra a tu padre y a tu madre. No mates,
no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio y no codicies los bienes de tu prójimo. En esencia, estos son los mandamientos. Algunos podrían desdoblar el segundo de los mandamientos. No te harás imágenes por un lado y por otro no adorarás las que ya estén hechas. Pero bueno, la esencia es una. Abandona el culto a las imágenes. Es decir, rechaza cualquier otro Elohim que no sea Yahvé. Como vemos, en esencia son normas genéricas de conducta virtuosa que se pueden resumir de esta manera. Yo soy el único Elohim, abandona el resto, guarda el día de descanso y condúcete con ética ante tus semejantes. Ya está. Cabe señalar que las conductas éticas son muy genéricas y podría suscribirlas cualquiera. No mates, no robes, no digas mentiras, respeta a tus padres y a tus amigos. En fin, son comportamientos que no necesitan de instrucciones divinas para ser interpretados, que todas las culturas pueden compartir. Hemos de destacar, eso sí, algún detalle exclusivo del pueblo hebreo. Ahí sí. Por un lado, el concepto de prójimo, cuyo aroma se extiende por todos los mandamientos que son de índole ética. Yo ya comenté en otro vídeo lo que significa prójimo en este contexto. No se trata, lo repito, de cualquier persona digna de nuestra solidaridad, no. Hace referencia a otro hebreo. Prójimo es otro hebreo como yo. Para no confundirnos deberíamos leer no mates a otro hebreo, no codicies los bienes de otro hebreo, etc. Como resultará obvio a lo largo de la Biblia, engañar, violar, robar, matar a otras personas no hebreas son actividades habituales en esta historia y están avaladas y promovidas por Yahvé. Pero se cuida en especial que tales actos no se cometan contra los parientes o contra otros hebreos en general, respetando en mayor medida a los seres más cercanos y perdiendo el respeto poco a poco a medida que se alejan del núcleo familiar, como es natural. Así pues, no hemos de entender estos mandamientos de conducta como normas éticas de comportamiento de índole filosófica, que podrían ser inspiradoras para cualquier ser humano. No, sino como unas reglas exclusivas para los hebreos de ese contexto histórico en el que necesitaban la cohesión del grupo para oponerse a sus rivales extraños. Por otra parte, destaca que se proscriba el adulterio o la codicia de la mujer de otro hebreo, lo cual está en línea con la necesaria cohesión a la que me refiero. Es decir, respeta, por favor, los lazos de familia porque necesitamos aumentar la población de forma ordenada y sólida para garantizar nuestra supervivencia como grupo. ¿No? Por el lado de lo espiritual, los mandamientos constatan la creencia politeísta que debió tener el pueblo hebreo en un inicio, por lo cual se le insta expresamente a que abandone todos los demás Elohim a los que adoraba, dejando evidencia de que se veneraba a otros poderes sobrenaturales mediante imágenes, figuras o esculturas, en fin, otras representaciones divinas simbólicas. Es ahí donde arrancan los mandamientos. Abandona esas creencias de una vez. Cree en mí y solo en mí. En esa línea, el capítulo 20 termina con una exhortación al terror que debe producir Yahvé al pueblo hebreo, mediante la descripción de estruendos, relámpagos y llamas, humaredas terribles y ruido ensordecedor. Una frase sirve para constatarlo. Éxodo 20:19. Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros, para que no muramos. En los capítulos siguientes, del 21 al 23, se detallan las leyes concretas y prácticas a las que nos referíamos más arriba, que es a lo que vamos. Ese catálogo de jurisprudencia con el que deben gobernarse los hebreos de Moisés y, por simpatía, los lectores del autor.
Según el texto, las leyes fueron transmitidas por Yahvé a Moisés en el monte Sinaí, y éste informó al pueblo. Las leyes se pueden agrupar de alguna forma. Algunas traducciones lo agrupan así, ¿no? Las leyes sobre los siervos, esta agrupación es mía, sobre los actos de violencia, sobre la responsabilidad de los propietarios, el grupo de leyes sobre indemnizaciones. Hay otro grupo de asuntos diversos, de difícil clasificación, y remata el conjunto con las leyes sobre las fiestas y sacrificios. Vamos a tocarlas por encima, aunque entrando en algunos detalles muy interesantes, y vamos a empezar por las leyes de los siervos. Esta parte es apasionante. Estas leyes sobre los siervos regulan la relación con su señor, constatando la costumbre habitual de que unas personas fueran siervas de otras en esta cultura. El nivel de detalle es muy interesante. Vamos a ver. Si el siervo es varón, hebreo y comprado con dinero, saldrá libre al 7º año. Es decir, que si es hebreo, se compra solamente por 6 años. Aunque el texto no lo especifica, si no es hebreo, será siervo para siempre. Cuando salga libre, podrá llevarse a su familia siempre y cuando la tuviera de antes. En cambio, si fue el amo el que le proporcionó mujer, tanto la mujer como los hijos que haya tenido en esos 6 años, se quedarán con su amo. Claro, si el siervo no quisiera abandonar a su amo, quizá aludiendo a los casos en los que no quisiera abandonar a su familia, el amo le hará un agujero en la oreja y será su siervo para siempre. Si el siervo es mujer, no son de aplicación estas leyes. Si es mujer hebrea, no saldrá libre al 7º año, aunque podrá ser rescatada por otro hebreo si no le gusta al amo, si no la toma por mujer y la desecha. Pero en ningún caso se podrá vender a alguien que no sea hebreo. Si por el contrario le gusta y la toma por mujer, no la desatenderá aunque despose a otras mujeres. En caso de que la desatendiera, quedaría libre, aunque el texto especifica que sin dinero, es decir, que el amo puede repudiarla y abandonarla sin más. Por último, si el amo desposa a la mujer con un hijo suyo, será tratada como una hija propia, aunque no se especifica qué leyes aplican con las hijas. Como vemos, se trata de unas leyes muy específicas que tienen utilidad en un momento histórico para una comunidad concreta, pero que no son leyes inspiradoras para la conducta humana en general de cualquier época y en todo contexto, que es a lo que me refería al principio. De hecho, suena muy incómodo hoy aceptar que unas personas puedan comprar a otras como esclavos, o que se trate a las mujeres como si fuesen animales o mercancías al servicio de los hombres. Del mismo modo, cuesta aceptar que tales leyes procedan de una revelación divina y no sean una mera normativa humana para regular una práctica habitual. Bueno, vamos a ver todo esto con más claridad en el transcurso y conjunto de las leyes. Sigamos con las leyes sobre los actos de violencia. Bien, acerca de los actos violentos, están inspiradas en la ley del talión, una norma de reciprocidad antiquísima que siempre ha gozado de cierto predicamento. Incluso hoy nos gusta. Su nombre es latino, lex talionis, que significa ley de retribución. Tenemos constancia de ella en el código de Hammurabi del siglo XVIII a.C. más o menos, y podemos rastrear indicios todavía más antiguos de su existencia en las fuentes sumerias que se remontan al 3er milenio antes de Cristo, casi nada. El espíritu de esta ley de reciprocidad es el de equilibrar el delito y el castigo de forma proporcionada. Muy bien. El texto bíblico expone algunos casos. Por ejemplo, si matas a alguien, serás ejecutado. ¿Ves? Si es de forma involuntaria, serás desterrado. Si hieres o maldices a tus padres, morirás, entendiendo que el daño a los padres es inadmisible. Si robas a una persona, morirás, aunque no se especifica
si se refiere a los secuestros o a apropiarse de una mujer o de un siervo ajeno. O sea, si robas una persona y te la llevas. Si dañas a alguien a causa de una riña, deberás curarle y satisfacerle por el tiempo de su incapacidad. Pero, ¿qué pasa si dañas a un siervo? Este es súper interesante. Si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. No dice el castigo. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Con palo. Si no es con palo, puedes darle. Es decir, que se permite maltratar con dureza a los siervos, porque para eso son tuyos, pero no hasta un punto tan cruel que les produzca la muerte inmediata. Ahora bien, si no muere en el acto a causa de los golpes y sobrevive un día o dos, entonces está bien. La ley parece decir que sí lo puedes maltratar a manos desnudas sin límite. Bueno. Por último, si dañas a una mujer embarazada y aborta a causa de ello, su marido impondrá la sanción. El marido de la herida. Aquí el texto hebreo es de difícil traducción e interpretación y la versión de Reina Valera dice lo siguiente. Éxodo 21-22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Parece que todo está bien, ¿no? Pero no. No. La última palabra es un hapax y no estamos seguros de conocer su significado. Es biblilim. Parece un sustantivo masculino y plural y podríamos traducir algo así como: será castigado según determine el marido de la mujer y dará biblilim. Como vemos, la traducción de Reina Valera es muy inapropiada e inventa un sentido nuevo que nada tiene que ver con el original, metiendo ahí por el medio lo que juzgaren los jueces. Eso es una invención, una ocurrencia. Si acudimos a la Septuaginta, encontramos ese término biblilim como apothemiosin, que alude a compensación o indemnización. Así pues, podemos intuir que la esencia de la ley decía que si una embarazada aborta a causa de un daño ajeno, su marido determinará la compensación a recibir. Pero los jueces no aparecen en escena. Me ha parecido interesante descender al detalle de este fragmento, no solo para aclarar el sentido de la ley, que poco importa ya hoy, ni tampoco a causa del valor literario que tiene para la historia, que es prácticamente nulo, sino para observar cómo la versión griega de la Septuaginta puede ser muy elocuente en ocasiones para apoyar el texto masorético hebreo y resolver algunos extremos muy espinosos. Es decir, hoy no sabemos con certeza qué debió significar biblilim, porque solo tenemos constancia de esa palabra aquí, en este versículo de la historia. Pero los traductores de la Septuaginta seguramente sí conocían el significado y lo tradujeron como apothemiosin, compensación. Recordemos que la Septuaginta es un texto muy antiguo que fue redactado por judíos en Alejandría en el siglo III a.C., antiquísimo. Es probable que entonces todavía recordasen el significado, pues aunque el hebreo dejó de hablarse después del exilio babilónico y fue sustituido por el arameo como lengua vehicular, todavía se utilizaba en contextos litúrgicos o en ciertos círculos muy especializados, a los cuales debieron pertenecer los 70 traductores de la Septuaginta. El hebreo se perdió, pero después se recuperó recientemente, hace muy poquito. Es un caso muy raro de idioma. Trataremos este apasionante tema de la transmisión de la Biblia hebrea en un ensayo dedicado. Baste por el momento con esta nota que dejamos aquí para recordar la dificultad de lectura del texto bíblico y la complejidad de su interpretación adecuada. Que por eso estamos aquí, digo yo, ¿no? Bueno, el fragmento termina con una frase icónica de la Biblia que todos conocemos, refiriéndose a lo que pasa en caso de que la embarazada muera. Dice así, es Éxodo 21, versículos del 23 al 25.
Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, y ya. Ojo por ojo, la ley del talión en su más sucinta expresión. Y llegados a este punto, no puedo pasar por alto un detalle inapreciable en una lectura superficial e incómodo. Puede parecer que según estas leyes la muerte se castiga con la muerte, es decir, que si uno mata a alguien debe morir ejecutado como castigo. Pero el texto no dice exactamente eso. En Éxodo 21:12 dice: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Pero concretamente el texto masorético dice: el que hiere a un hombre y muere. Es decir, el que mate a un hombre, varón. Si la víctima es una mujer, esta ley no aplica. Se hace evidente este matiz en el caso de la embarazada, pues si le provoca la muerte, entonces sí debe pagar con su vida. Si no, no. Aunque resulte difícil de asimilar, esta ley mosaica permite matar a una mujer sin ser castigado con la ley del talión. Más aún, al autor no le pareció relevante especificar cuál es el castigo por matar a una mujer, salvo si está embarazada. Pasemos a las leyes sobre la responsabilidad de los propietarios, que son más dulces. Una parte de este capítulo 21 está dedicada a las obligaciones de los propietarios. La primera está en relación a los siervos. Si le dañas un ojo o le arrancas un diente a un siervo, macho o hembra, aquí da igual, lo debes dejar libre. Esto debería estar incluido en el fragmento de la ley de los siervos. Pero bueno, de algún modo, esta ley humaniza un poco la relación con ellos. Los puedes maltratar, pero no tanto como para matarlos de inmediato, como vimos, con un palo, pero tampoco para incapacitarlos. La siguiente hace referencia a los animales, concretamente a los bueyes, que son los más peligrosos, porque dan cornadas. Si un buey mata a alguien, se le mata al buey a pedradas. Pero si ya se sabía que era peligroso de antemano, se apedrea también al dueño hasta que muera. De un modo equilibrado se debe resarcir la pérdida del propietario cuando un buey ajeno mata a otro animal suyo, o cuando un buey se cae a un pozo de otra persona y muere, y esas cosas. El detalle de la ley tiene interés de dejarnos constancia de cuáles debieron ser las cuitas y los conflictos comunes en tiempos del autor, no en tiempos de Moisés. De algún modo podría servir también a los legisladores posteriores de inspiración para resolver con equidad los agravios en la propiedad de terceros. En todo caso, todas estas leyes, estas leyes de este tipo, están inspiradas en un principio de equidad y de reciprocidad, con mayor o menor pena en función de cuánto énfasis se quiera poner en dar ejemplo con el castigo. Bueno. Las leyes sobre las indemnizaciones. Estas aparecen en el capítulo 22. Arranca el capítulo con una colección de normas para indemnizar daños a terceros. Las primeras son relativas a los hurtos. Por ejemplo, el hurto de un animal se compensa con el pago de 5 animales iguales, pero si lo capturan infraganti, solo con 2. Si matas a un ladrón en tu casa por la noche, no pasa nada, pero de día sí. Eres reo de homicidio. Si causas daño a los cultivos ajenos, debes restituirlo, aunque sea de forma involuntaria. No importa, bien porque causas un incendio de forma imprudente o tus animales se meten en el campo de otro. Cuando haya litigio de robo o fraude difícil de dilucidar, serán los jueces los que resolverán el caso. Aquí jueces viene en hebreo como Elohim. Es decir, habrá que presentar el caso ante los Elohim para que decidan sobre él. No sé hasta qué punto se refiere a personas ilustres con capacidad de imponer justicia en la comunidad o se refiere a que sean los sacerdotes, mediadores de los Elohim, quienes resuelvan. En el capítulo 18, cuando Yetro habló con Moisés para aconsejarle
la delegación de las responsabilidades de justicia en esa jerarquía de varones de virtud temerosos de Elohim, no se mencionó la palabra jueces, aunque el texto habitual que manejamos de Reina Valera lo sugiere mediante el subtítulo nombramiento de jueces. Pero conviene tener presente que no se les llama allí jueces ni tampoco Elohim, sino simplemente varones escogidos por su virtud y temor a Elohim, para ser jefes de grupo y establecer una jerarquía de gobierno. No sé qué opinas tú, pero sea como fuere, tendrán que presentar los casos de litigio complejos ante los Elohim para que resuelvan. Se añaden también unas leyes acerca de los animales prestados o alquilados y la forma de indemnizar los daños de manera equilibrada, donde lo más curioso radica en que en los casos imposibles de dirimir, por ausencia de testigos o lo que fuere, se resolverán de acuerdo al testimonio de los interesados previo juramento de Yahvé. Resulta interesante descubrir que aquí aparece por fin la cuestión divina, que estaba ausente en todas estas leyes anteriores. Bien, vamos a abordar la gama de las leyes diversas, heterogéneas. A partir de este punto se enumeran una serie de leyes de difícil clasificación, de las que pues podemos resumir algunas de las más interesantes. Observamos un criterio de justicia diferente aquí, no tanto de equidad como de costumbre más bien. Por ejemplo, si alguien abusa de una mujer soltera, tiene que desposarla o pagar la dote sin más en caso de que el padre no quiera dársela por mujer. Es obligatorio matar a las hechiceras. Obligatorio. La traducción no es mala. En hebreo viene de la raíz kashaf, hechicero, conjurador, encantador, mago. Bueno, el caso es que esto no lo quiere la ley y si son mujeres deben morir. Las mujeres, por lo visto, están para otras cosas. Resulta interesante observar que los hombres sí pueden ser hechiceros. Aquí no se dice que no. No obstante, el que ofrezca sacrificio a otros Elohim, que no sean Yahvé, serán también ejecutados, dejando así constancia de que este pueblo hacía sacrificios a otros Elohim, pues nunca se prohíbe algo que no sucede, como no se prohíbe tirar basura en la luna, por ejemplo. La zoofilia se pena también con la muerte. El pene es un instrumento muy preciado por Yahvé y hay que usarlo como Dios manda. No debes angustiar a los necesitados, bien sean extranjeros, huérfanos, viudas o pobres con deudas, a los que no debes aplicar usura. Tampoco debes comportarte injustamente, recordando el mandamiento genérico de no dar falso testimonio. No mentir, no corromperse, no conjurarse, no conspirar, no agraviar, no justificar al impío, no matar al inocente, pues solo faltaría. Pero bueno, son leyes expresadas de un modo genérico, sin especificar el modo de aplicación ni las penas, sino simplemente recordando cuáles son los comportamientos virtuosos obvios que son comunes a todas las culturas. No debes injuriar al príncipe del pueblo, ni a Elohim. Aquí de nuevo Reina Valera traduce no injuriarás a los jueces, aunque el texto hebreo dice claramente Elohim no injuriarás. Es la misma palabra que suele traducir por Dios en otros contextos, pero aquí prefiere traducir por jueces de manera interesada. Se trata de la misma palabra de siempre, la que siempre aparece en plural, pero se traduce por Dios en singular y con mayúscula. Te dejo a ti elegir la interpretación que más te guste. No debes injuriar a Dios, a Yahvé, a los Elohim o a los jueces. También hay algunas leyes meramente sacerdotales. No comerás carne destrozada por las fieras, porque serás santo para mí. Me entregarás las primicias de tus cosechas y me entregarás al primogénito de tus hijos al octavo día, tanto de personas como de animales, de todos. Nótese que aquí no aclara que hay que redimir a los bebés humanos, sino que hay que entregarlos a Yahvé, por medio de los sacerdotes siempre. Resulta interesante observar cómo coincide el octavo día de vida de la entrega
con el de la circuncisión, como si este ritual sirviera de símbolo del sacrificio del bebé a Yahvé. Tampoco está permitido recibir presentes. Este vale la pena analizarlo. Éxodo 28:2. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. A mí tampoco me gusta que me hagan regalos. Bueno, la traducción no parece muy afortunada, si me permiten la broma. Pues olvida un matiz interesante y nos evoca otra cosa, a esta tontería que acabo de decir. En hebreo viene de la raíz sakhad, en el campo semántico de presente, pero también en el de donación, con un probable matiz venal que alude al soborno. Parece que la ley no pretende prohibir los regalos, sino esas donaciones venales que pueden desviar la justicia en las relaciones humanas. Tú me entiendes, la coima, la mordida, el cañonazo, la merusa, el bajín, la untada. Por otra parte, el 7º año no se trabajarán los cultivos, para que lo aprovechen los pobres y los animales. Y de colofón se remata la lista de las leyes recordando que no solo no puedes tener a otros Elohim ni hacer imágenes de ellos, como señalan los primeros 2 mandamientos, sino que también prohíbe pronunciar sus nombres. De esta forma circular concluye el catálogo de leyes, enfatizando al principio y al final la parte más importante: atiende solo a Yahvé y abandona el resto de Elohim. ¿Está claro? Pues no les queda claro a los hebreos. Ya lo veremos en la historia. En fin, como epílogo de estas leyes se detallan las 3 fiestas anuales y solemnes que deben celebrarse obligatoriamente por mandato divino. Es lo que ya sabíamos, pero ha aterrizado al derecho. Tenemos la fiesta de los panes sin levadura durante una semana, la fiesta de las primicias de los cultivos y la fiesta del final de los cultivos, del final de la cosecha. Cuando arrancan y cuando acaban. Y además la semana de los panes sin levadura. Bueno, en estas 3 fechas habrá que sacrificarle a Yahvé todo primogénito. Nadie acudirá con las manos vacías, claro. Todos los sacrificios se harán con pan sin levadura, se entiende que son sacrificios para que se los coman y se tienen que comer eso, y no se podrán guisar el cabrito con la leche de su madre. Bueno, como vemos, es un ritual muy pintoresco en el que 3 veces al año los sacerdotes recibirán multitud de bienes alimenticios para consagrarlos a Yahvé. Son tan importantes estas normas sacrificiales que se repetirán después en Éxodo 34 y en Deuteronomio 16, para que nadie pueda alegar que no lo sabía. Y el capítulo termina elevando el tono mitológico con un párrafo en el que se transcriben las palabras de Yahvé al pueblo para darle envergadura a todo lo dicho anteriormente. Yahvé enviará a su mensajero, a su malak, ángel traducen algunos, para conducir a los hebreos felizmente hasta la tierra prometida, siempre y cuando le obedezcan y abandonen a los otros Elohim. Interesa la demarcación de los límites de esa tierra. El Éufrates por el noreste, el Mediterráneo por el oeste y el desierto por el sur. También aparece el Mar Rojo o Mar de Juncos como uno de sus límites. Bueno, nótese la insistencia para rematar el capítulo del asunto de la exclusividad de Yahvé. Vamos a ver. Éxodo 23, 32-33. Esto es para rematar. No harás alianza con ellos ni con sus Elohim. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus Elohim. En conclusión, la ley de Moisés, descrita en estos pasajes, o leyes de Moisés, o leyes mosaicas, o ley mosaica, bueno, es un conjunto de normas heterogéneas que pretenden 3 objetivos: establecer un canon de virtud, resolver los conflictos prácticos y 3, establecer unas obligaciones de fe. A mi juicio, el canon de virtud es muy genérico y propio de cualquier cultura.
no abusar de la gente, no actuar injustamente, respetar a tus semejantes, prestar atención a los necesitados. Es decir, no considero que estas leyes aporten ninguna novedad a los criterios de comportamiento que son deseables en sociedad. Por otro lado, las normativas destinadas a dirimir los conflictos prácticos son específicas de un momento histórico y cultural concreto, que de poco sirven como inspiración para la jurisprudencia de otras comunidades o de otros momentos de la historia. Por ejemplo, es imposible extrapolar las normas sobre los siervos al derecho laboral actual, o las normas sobre los hechiceros, o sobre las mujeres en nuestra cultura occidental. No creo que se pueda extrapolar. Quiero decir con esto que la ambición del autor no parece que fuese la de dictar un conjunto de leyes que sirviera a la humanidad para inspirarse en el futuro, sino que simplemente pretendía resolver los conflictos habituales que se producían en su contexto, en el suyo inmediato y no en otro. Alguien podría argumentar que los principios de equidad y reciprocidad sí pueden servir de inspiración en toda circunstancia. Bueno, pero tales principios no son originales de este catálogo y están documentados desde hace más de 5.000 años. Y son comunes a todas las culturas. Bueno, y por último están las obligaciones de fe, que vertebran el espíritu de estas leyes, por las cuales Yahvé debe ser el único Elohim al que le rindas culto bajo pena de muerte. Asociado a estas reglas de fe aparecen los impuestos que recaudarán los sacerdotes a modo de sacrificios 3 veces al año, enseñando así la patita del lobo. Se percibirán más claros más adelante cuando se detallen de forma pormenorizada todos y cada uno de los impuestos. Lo veremos en otro episodio. En definitiva, apreciamos en su conjunto un intento de dotar al pueblo hebreo de un marco de principios legales con los que gobernarse en todos los ámbitos de la vida, que arranca desde Moisés, el único que tiene capacidad para hablar con Yahvé, y se estructura mediante su jerarquía de sacerdotes que aplicarán las leyes que él ordene y recaudarán las ofrendas. Es imprescindible, por tanto, que el culto a Yahvé sea el único permitido para que el líder y sus jefes no pierdan su poder. No puede pasarnos por alto la intención con la que la mano del autor escribió estas líneas. Bueno, y aquí lo dejamos por hoy. Te habrás fijado que estás en todo, que hemos cambiado la botella que sirve de candelero. Bueno, esta botella fue una reserva especial de 1977 de la vinícola do Vale do Dao, conocida familiarmente como pipas por las barricas antiguas que aparecen en la etiqueta. Un vino tinto de la prestigiosa región portuguesa de Dao que estaba bastante bueno. El caso es que tal día como hoy, en ese año de 1977, mi madre dio a luz a su único hijo. A ella va dedicado este vídeo, que se lo merece. Sin ese detalle no estaríamos aquí hablando de la Biblia. En su honor sacrificamos esta vela, ¿vale? Entonces, si le sacudes al siervo con un palo y muere al segundo día de agonía, ¿entonces qué? La cita de la semana. Esta vez va para nuestro amigo Conan. Venía en relación al vídeo anterior sobre el titular de la miniatura que decía ¿qué es el maná? Y él perspicazmente responde: Maná es una banda de rock mexicano. Bueno, y en otra línea vamos a responder una pregunta que nos hizo Gabriela hace ya unas cuantas semanas, que decía: siempre me ha costado conjuntar las historias bíblicas de Egipto con las que conocemos.
como construcciones de pirámides y constructores de pirámides y todas esas construcciones. ¿Sabrías ubicar si la historia de José, si es anterior o contemporáneo a las pirámides, esfinge u otras maravillas arquitectónicas? Bueno, vamos a ver. En resumen, te pongo por aquí una línea. Tenemos el periodo predinástico, alrededor del 5000 al 3000 antes de Cristo más o menos, donde se asientan las primeras comunidades agrícolas a lo largo del Nilo. Después, el periodo arcaico o dinástico temprano. Desde ahí, 3100 más o menos, durante unos 400 años aproximadamente. Ahí se sientan las bases del Estado egipcio y de su cultura. Luego tenemos el Imperio Antiguo, o Antiguo Imperio. Podríamos fecharlo 2686-2181 a.C. En ese margen de unos 500 años, aquí se construyen las grandes pirámides. Se construyeron edificios en todas las épocas, claro, pero estas gigantescas son de este periodo, hace muchísimos años ya. Luego viene el primer periodo intermedio, un periodo de unos 100 años aproximadamente, hasta el 2055, que es una época breve, pero de mucha fragmentación política y desunión. Después viene el Medio Imperio, que ese sí que ya dura unos 400 años, hasta 1650 a.C., que es una época de gran estabilidad y de mucho florecimiento cultural y artístico. Después viene el segundo periodo intermedio, más o menos estos periodos intermedios son muy pequeñitos, de unos 100 años, donde se produce el dominio de los Hicsos, famosos Hicsos, que son cananeos. Después, 1550 hasta 1077, el Nuevo Imperio. Aquí es donde Egipto se convierte en una gran potencia mundial, es su periodo de máximo esplendor, que no es cuando construyen las grandes pirámides. Aquí es donde puede sonar el nombre de Ramsés II. Bueno, pues aquí es donde entraría Moisés de acuerdo con la cronología bíblica interna, o sea, como 1000 o 2000 años antes de la construcción de las grandes pirámides. El periodo de José, pues tendrás que retrotraerlo del de Moisés un poco más atrás, a lo mejor un siglo, a lo mejor dos, pero probablemente debería caer aquí, debería caer también dentro de este nuevo imperio. Después viene el tercer periodo intermedio, desde 1077, bueno, y el periodo tardío, se puede englobar, hasta el 332, en el que Alejandro Magno toma Egipto. Ese es un periodo de declive y fragmentación, como suele ser el final de todo gran imperio.